Rubén Moreira viene a darnos clases de política, de ética, de moral y su líder es Alejandro Moreno Cárdenas. Y además viene 5 minutos, nos suelta su filipínica y se va, su filífica y se va. O sea, no tiene ni siquiera seriedad para el debate, ni siquiera se quedan a escuchar todos los argumentos, vienen a actuar para radio y televisión y para los medios nacionales para que saquen lo que ellos digan aquí o en la rueda de prensa y saben que son una pandilla de farsantes y el pueblo lo sabe y por eso seguirán en el basurero de la historia. El año entrante, lo vuelvo a decir, nos veremos las caras en el proceso electoral. Pero bueno, salen ustedes a defender el tratado que firmó Carlos Salinas de Gortari. Porque es el tratado que andan defendiendo, neoliberales. ¿No se han dado cuenta? Y que, por cierto, el señor secretario de Economía, Marcelo Ebrard, era trabajador de Carlos Salinas de Gortari, era maraquero de Carlos Salinas de Gortari, le echaba porras a Carlos Salinas de Gortari, un día sí y el otro también. Y por cierto, el secretario de Educación de Carlos Salinas de Gortari era Manuel Bartlett, que también era maraquero de Carlos Salinas de Gortari. Hombre, ustedes terminaron de maraqueros del Temec, ese es de lo que terminaron, de maraqueros del Temec. En lugar de que estuviéramos en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional o de la Bicameral de Seguimiento a las Fuerzas Armadas, aquí estamos en un debate estéril. Se le pide al orador, por favor, que concluya. Ya voy a terminar, ha habido un respeto al tiempo en lo general, mantengámoslo así. Ya así. voy a terminar. No, el respeto al orador, hombre. Ya voy a terminar. Eso que vieron ahí de Porfirio Muñoz, eso lo dijo él, con el que algunos de ustedes trabajaron, que fue presidente de su partido, que fue líder de la mesa directiva escogido por ustedes y que hoy hasta le rindieron tributo. Eso lo dijo él. ¿Y saben qué? Le dijo la verdad. Desgraciadamente para este país, dijo la verdad. Y a mis cuates del PT, aguas, porque la mancha se pega y se la van a llevar ustedes también. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan perverso López Obrador de tejer todo esto, toda esta historia para perpetuarse en lo que podría llamarse también el maximato? Y senadoras, cuando quieran debatir, pidan la palabra y vengan a esta tribuna, que se oye muy feo que estén gritoneando desde ahí sin hacerlo correctamente. Gracias, presidenta. ¡Que viva Porfirio Muñoz Ledo! El ingeniero, muchas gracias, senador presidente. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con Porfirio Muñoz Ledo, con Ifigenia Martínez, rompieron con el PRI porque no aceptaron la elección democrática de su candidatura presidencial para 1988. Eberto Castillo, que era el candidato del Partido Mexicano Socialista, declinó en marzo frente a esa insurgencia extraordinaria que se dio en 1988 y ganamos la presidencia. Y el PRI, como era su costumbre, hizo fraude electoral. Y ahí empezó la alianza con Acción Nacional, ahí empezó el PRIAN, que con el colegio electoral validaron ese atraco. Ahí se hizo el gran acuerdo de Diego Fernández de Ceballos con Carlos Salinas de Gortari y desde entonces, como yo les decía en las asambleas públicas, hacían el amor en lo oscurito, se peleaban en cada proceso electoral y acabaron casados por la iglesia y por el civil, yendo juntos a las elecciones, demostrando que eran exactamente lo mismo, vendepatrias y traidores al pueblo. Y hoy vienen aquí a querer reivindicar para ellos la imagen de un patriota. Si alguien en este pleno conoció a Porfirio Muñoz Ledo, ese soy yo. Si alguien trabajó cerca con Porfirio Muñoz Ledo, ese soy yo. Si alguien conoce sus luces y sus sombras, ese soy yo. Y sé que Porfirio Muñoz Ledo podía ser un patriota, tenía virtudes enormes y defectos del mismo tamaño. Su gran talón de Aquiles era que siempre quería estar en un espacio público, con toda la parafernalia que eso implicaba, y él se enojó con el compañero presidente porque no fue embajador a Cuba, y por eso hizo ese tipo de declaraciones irresponsables. Que quienes son hijos de caciques, convertidos en caciques en la Huasteca hidalguense, quieran venirnos aquí a dar clases de democracia, de principios, de honor, de compromiso, de patriotismo, y que tengan la desvergüenza después de que persiguieron a Porfirio Muñoz Ledo como opositor, que lo agredieron cuando interpeló al presidente Miguel de la Madrid
perpetrador de ese fraude electoral, que le negaron todo el tiempo su grandeza, su talento, su enorme capacidad oratoria y su entrega a la transformación del país, hoy vengan a querer usarlo, es sumamente majadero. Porfirio Muñoz Ledo fue un gran político, un gran patriota, un hombre fuera de serie y, como cualquier ser humano, tuvo sus defectos. Y la oposición desvergonzada lo usa en uno de sus momentos menos afortunados. Yo termino diciendo que cuando vengan a hablar del compañero presidente López Obrador, saquen el pecho y entiendan que están hablando de un gigante, de un hombre que sirvió a la patria con honor, con enorme amor al pueblo, con patriotismo, y vienen aquí algunos personajillos que brincan de un partido a otro a querer darnos clases de congruencia. Larga vida al compañero presidente López Obrador, larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, larga vida a nuestro pueblo y larga vida al patriota que fue Porfirio Muñoz Ledo y no al acomodaticio que acaban de presentar en un video. Muchas gracias. Creo que no te pusieron, por eso no lo pudiste probar. Por eso no lo probó, señor, espero. Fíjense que, bueno, inicio, me toca cerrar literal y efectivamente, como dijo la senadora Malú Micher, nadie de la oposición, a excepción de quien intervino por la bancada de Acción Nacional. Piden 15 minutos de intervención y luego se van. No, solo vienen a decir, narcos, narcos, terminen con el pacto criminal. Pues si terminamos con el pacto criminal en 2018, justo con el triunfo del compañero presidente, y a partir de entonces hemos estado combatiendo a todos los grupos criminales. ¿Quién hace acuerdos con el narco? Lo voy a responder, ahorita lo voy a demostrar, pero antes quiero pedir una moción de ilustración, senadora presidenta. Se concede la moción de ilustración. Adelante. Amigas, amigos, estamos muy contentos y creo que todo México debe de estarlo porque la Unión Europea, aquí en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, acaba de aprobar el acuerdo global modernizado con 479 votos. Esta es una votación amplia, considerando otros acuerdos que han tenido menos de 370. Además, con una participación muy grande de eurodiputados, vinieron 663 diputados y esa es una participación bastante amplia para los niveles de participación aquí. El acuerdo comercial interino también tuvo una gran votación, 474 votos a favor, y pues debemos de estar muy contentos y sobre todo estar muy conscientes de que este es apenas el inicio de una relación con Europa para acercarnos política, comercial y culturalmente. Ellos lo decían, lo expresaron así hoy, y México también así se ha expresado desde el 22 de mayo que se firmó allá en México estos dos acuerdos por parte de la presidenta Sheinbaum y también de la Unión Europea. El siguiente paso es que pues, pasen a México estos acuerdos para que los apruebe, si es el caso, el Senado mexicano. Les mando un abrazo. Pues ahí está. Ahora corresponderá al Senado mexicano aprobar el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Si lo que aquí ha venido a decir la oposición es cierto, ¿por qué la Unión Europea hace un acuerdo comercial con nuestro país? La multipolaridad es muy importante y abrirse a otros mercados es fundamental. Lo dijo la compañera presidenta, no la voy a poner en moción de ilustración, yo se los comento. Dijo, a ver, toda esta andanada de que fue un fracaso la negociación y Canadá le ampliaron el tratado por 16 años, la respuesta es no, porque desde un principio el presidente Trump dijo que no estaba de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio. Desde el primer segundo de su mandato le puso aranceles a todos los países del mundo y la senadora Malú Micher acaba de demostrar que el país que menos paga aranceles del mundo en la relación con Estados Unidos es México, con 3.5.
Entonces, ¿de dónde sacan el fracaso? ¿Se va a poder extender? La diputada Margarita ya está. Sí. Sí, ¿con qué objeto, diputada? Presidenta, quisiera que por su conducto le pida al senador Noroña si le puedo hacer una pregunta que le hacen desde Oaxaca. Venga. Sí, muy bien. Adelante, diputada. Muchas gracias, senador. Te mandan muchos saludos los trabajadores y trabajadoras de Oaxaca, pero me han estado preguntando y ahorita me mandan un mensaje que te pregunte que hay una senadora que tiene la cara desencajada, no sé si está enferma de tanta maldad, porque debería estar feliz, ser senador es un privilegio, pero me preguntan que ¿por qué te tiene tanto coraje esa senadora? ¿Está enamorada de ti o envidia tu inteligencia y todo lo que tienes? Pero además también me dicen que le pregunte como mujer ¿por qué tanto odia a nuestra presidenta de la República? Y me dicen también que ojalá y demuestre un poquito su felicidad por lo que tiene, porque llegó gracias a la Cuarta Transformación y es malagradecida. ¿Qué nos respondes a eso, senador Noroña? Sí, me centro en lo del odio al pueblo. Porque de verdad, ¿por qué odia el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano? ¿Por qué odia al pueblo? Feynman, el periodista argentino, que dijo que los jugadores ecuatorianos habían sido amenazados por el narco y la oposición se cayó, van al estadio según apoyar a la selección, pero se cayó frente a esa infamia. Pero ahora que el mismo periodista dijo que que odia a los mexicanos y a las mexicanas, ¿han dicho en toda esta sesión algo? Nada, porque odian también al pueblo. Cuando yo les decía esto en los recorridos por el país, pensaban que yo exageraba. 13,5 millones de personas salieron de la pobreza con el gobierno del compañero presidente López Obrador. Larga vida al compañero presidente López Obrador. ¿Cuántos sacaron de la pobreza el PRI y el PAN cuando gobernaron y usurparon la presidencia? Al contrario, aumentaron la pobreza, hacían fraude electoral. Salinas usurpó la presidencia, se acaba de cumplir del 6 de julio 88 el fraude contra el ingeniero Cárdenas. Vienen aquí a invocar a Porfirio Muñoz Ledo y les hicieron un fraude descomunal. Mataron a 600 militantes del PRD solo por luchar por el respeto al voto. Y hoy hacen un mismo equipo y nos vienen a decir que están preocupados por la economía, por la salud, por la educación, por la obra pública, por nada. No están preocupados por nada, son profundamente hipócritas. Son profundamente farsantes, ya que se dicen tan religiosos, para que me entiendan, son fariseos, muy celosos de la letra, como decía mi abuela, celosos de la honra y desentendidos del gasto. No se comprometen con el país, no se comprometen con el pueblo, van a la cola nada menos que de Ricardo Salinas Pliego, que no diré aquí el mote infamante que el pueblo le puso a fuego marcado. Ahora, ¿cómo van a hacer que sea su candidato a la presidencia? Cada que abre la boca le van a caer con esa definición. Es muy indignante, muy irritante tener que estar aquí escuchando a estos grupos que no representan nada, venir a insultar, venir a injuriar, venir a faltar al respeto. Bueno, oímos a la bancada paniaguada decir, señora, esa señora, ¿por qué se ofenden que le diga señora? Senador, ¿me permite? Sí, con mucho gusto. Me interrumpo. Sí, el diputado Reginaldo Sandoval quiere hacerle una pregunta. Adelante. ¿Así es? Adelante, Sí, perdón. un minuto para... sí, yo Sí. le doy la palabra. Sí, un minuto para hacer la pregunta. Gracias, presidenta. Senador, yo no tengo duda de que la decisión del gobierno norteamericano de ir revisando año con año en lugar de revisar y ampliar 16 años, tiene que ver más con un cálculo político. Exacto. Pero ese cálculo político se lo pone a la oposición mexicana para que más o menos agarre el patín. ¿Por qué crees que no
reacción a la oposición de la derecha en la ruta de organizar un planteamiento como es, un planteamiento conservador, un planteamiento de derecha, pero que ayude en la dirección que les plantea un poco el gobierno de Washington, sobre todo los que van allá con las maletas llenas de chismes. Porque no tiene nada. Los paneaguados presentaron más de 100 puntos: vender la refinería que se compró en Estados Unidos, privatizarla de Dos Bocas, entregar la Comisión Federal de Electricidad y el Mercado Nacional, rematar el patrimonio nacional, poner 12 horas como su héroe Milei en Argentina. Dice Feynman que los envidiamos. ¿Cómo vamos a envidiar tener semejante esperpento de presidente de la República como es Milei, totalmente contrario al pueblo de Argentina? Pero voy más lejos, se me quedó aquí pendiente. ¿Quién hace pactos con los grupos criminales? El PRI y el PAN y el gobierno de Estados Unidos. Lo que denunció la compañera presidenta es brutal, que con Ovidio hicieron acuerdo para poder detener a El Mayo a cambio de información y del dinero, violentando la independencia y la soberanía nacional. Y de aplaude, no, lo importante es que lo detuvieron. Ah, sí, y si nosotros fuéramos a detener a Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, con inteligencia y el ejército mexicano en la ciudad fronteriza de Estados Unidos donde está, porque no lo han querido mandar a México, ¿les parecería bien Estados Unidos? ¿Y ustedes aplaudirían que nosotros pasemos por encima de la soberanía y la independencia de Estados Unidos y que nos burlemos de la jurisdicción que tiene el gobierno de Estados Unidos? La compañera presidenta pide respeto en la relación entre países independientes y soberanos, y parece que en pleno siglo XXI es demasiado exigir respeto a la independencia y a la soberanía nacional. E imagínate, compañero diputado Reginaldo Sandoval, que el programa del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, es que intervenga el gobierno de Estados Unidos, que esté en una acción injerencista para ver si así logran ganar la elección del próximo año, que es una elección definitiva. Por eso convoco al pueblo de México a votar. Por eso convoco a nuestro movimiento a fortalecer la unidad. Por eso es tan importante que se tenga claro lo que está en juego. Nosotros no hacemos acuerdo con los narcos, los hizo el PRI y el PAN y los hace dentro de su marco legal el gobierno de Estados Unidos. Nosotros hemos combatido a los grupos criminales desde el inicio del gobierno del compañero presidente López Obrador y ahora con la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Nosotros servimos al pueblo y a la patria con honor, con honestidad, con profundo amor al pueblo. Son palabras que la oposición no puede entender, porque lo de ellos es el robo, el saqueo, el remate del patrimonio nacional, la corrupción, el cinismo, la desvergüenza. Y cada que nos acusan de algo se hablan al espejo. Rubén Moreira viene a darnos clases de política, de ética, de moral, y su líder es Alejandro Moreno Cárdenas. Y además viene 5 minutos, nos suelta su filipínica y se va. Su filífica y se va. O sea, no tiene ni siquiera seriedad para el debate, ni siquiera se quedan a escuchar todos los argumentos, vienen a actuar para radio y televisión y para los medios nacionales para que saquen lo que ellos digan aquí o en la rueda de prensa, y saben que son una pandilla de farsantes y el pueblo lo sabe, y por eso seguirán en el basurero de la historia. El año entrante, lo vuelvo a decir, nos veremos las caras en el proceso electoral, y el año entrante nuevamente se van a dar cuenta que en México manda el pueblo de México y que por eso la coalición Morena PT Verde seguirá encabezando los destinos de la patria. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.